El Ministerio de Educación ha comenzado a aplicar el nuevo bachillerato con los estudiantes de primer año de secundaria en el ciclo escolar de la Sierra, que empezó hace poco más de un mes. Se ha armado pues una controversia que ha alcanzado las calles y dejado estudiantes heridos. Está con nosotros la doctora Gloria Vidal, ministra de Educación. Ministra, muy buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. Un saludo especial a usted, Alfredo. Gracias. Igualmente, a ver, vamos por el comienzo. Esto aparentemente es algo inconsulto, pero ¿cómo? ¿En cuánto tiempo y con quiénes se preparó la propuesta? Porque según la información que yo tengo, tomó algún tiempo. Por favor, quisiera que nos explique esta parte del programa. ¿Cómo no? A partir del año 2007 se hizo una evaluación al bachillerato vigente. Ese bachillerato, recordemos que tiene décadas de funcionamiento en el Ecuador. Y a partir del año 2009 se iniciaron una serie de talleres. Talleres que se hicieron con especialistas educativos, con docentes, con padres de familia, con estudiantes, y a partir de esto se abrió a una gran discusión nacional. Esto nos ha tomado desde el 2009 hasta ahora 2 años exactamente de preparación del armado del bachillerato. No es fácil armar una nueva propuesta para el bachillerato ecuatoriano, sobre todo, como decíamos, porque el anterior estuvo vigente muchas décadas. Entonces, a partir de estas discusiones, inclusive se hizo algo inédito en el país, que es que el Ministerio de Educación sacó a discusión pública y una socialización absolutamente extensiva a través de su página web, que ha tenido más de 200.000 visitas, la posibilidad de que el ciudadano común opine, sugiera, critique, se oponga, etcétera, a la nueva propuesta de bachillerato. Es decir, yo diría que al contrario, que más que ningún otro cambio educativo ha sido tremendamente discutido. Ahora, ¿cómo se va a ir instrumentando este nuevo bachillerato? ¿En cuánto tiempo se logrará su plena aplicación? Porque eso es otra cosa. También se prevé que haya una aplicación paulatina. Así es. Y justamente por las dificultades que existen en implementar una política educativa versus una costumbre y una forma de operación de décadas, lo que hizo el Ministerio de Educación es proponer que a partir de septiembre la aplicación del bachillerato se haga de manera flexible. Esto es, solamente en el primer año de bachillerato y solamente con lineamientos curriculares. Esto, Alfredo, permite que cada institución educativa haga la valoración de su filosofía institucional, de la oferta educativa que tiene, y haga la adaptación correspondiente a este nuevo bachillerato. Es decir, es un error pensar que hay una imposición de un currículum cerrado a las instituciones educativas. Al contrario, lo que hay son líneas curriculares que las personas, los profesores, las instituciones educativas deben adaptar para ir caminando hacia este nuevo bachillerato. Esa aplicación flexible permitirá que en el régimen de costa, a partir de abril, también entremos con el primer año de bachillerato. Ahora, en este proceso de instrumentación paulatina, ¿es posible entonces todavía ir haciendo ajustes? ¿Y qué tipo de ajustes se prevé ir haciendo? Por supuesto, así es, Alfredo. Dentro de la educación no hay cajas cerradas. La posibilidad educativa siempre es tener la apertura para que en el momento que uno pone en marcha algún tipo de metodología o de cambio curricular, pueda hacer las adaptaciones y recoger de la puesta en marcha aquellas dificultades que se presenten o las ventajas que también se presenten al aplicarlo, y profundizarlas o cambiarlas y mejorarlas. Ahora, yendo al contenido, ¿cuál es la diferencia sustancial de este nuevo bachillerato unificado con el anterior? Porque ahora también se plantea el bachillerato, también hay un bachillerato en ciencias, un bachillerato técnico. Entonces, ¿cuáles son realmente esas diferencias? Sí, bueno, es muy sencillo explicárselo a la ciudadanía de la siguiente manera. En el pasado, un estudiante de muy corta edad debía de escoger una especialidad. Esto es, debía dejar de lado un grupo de materias a las que no llegaría de ninguna otra forma y tomar en profundidad otras. Esto provocó que muchas personas tempranamente tuvieran que hacer... Más o menos desde los 14 años de edad era que se hacía la división. Exactamente, claro. Así es. En nuestro caso, en el mío en particular, por ejemplo, yo tuve que escoger a los 14 años si quería físico, matemático, químico, biólogo o filosófico sociales, pero resulta que yo nunca había tenido química, nunca había tenido física, y de esa manera es muy difícil escoger, Alfredo, sobre algo que uno desconoce. El nuevo bachillerato lo que hace es proponer una serie de materias con
comunes a todos los estudiantes, y lo que hace es que los últimos años le permite al estudiante optar, es decir, no especializarse en, sino optar por aquello que considera que es cercano a sus intereses o que puede llegar a ser su carrera en el futuro, como una opción, no como una especialidad. Esa es la diferencia grande. Se respeta, por supuesto, la oferta educativa existente, esto es, los colegios que tienen sus propias experimentaciones, los colegios técnicos, hoy más que nunca, porque se han trabajado 27 nuevas figuras preprofesionales para esos colegios técnicos que permitirán en el futuro no una mano de obra barata, digamos así, sino la posibilidad de que las personas salgan con todos los conocimientos necesarios para encarar, bien sea el inicio de su vida universitaria, entrar a la vida productiva o crear su propio plan de vida. Y como nunca antes también, Alfredo, una articulación con CENESID y el sistema de universidades del país para que el perfil de salida del bachiller sea el perfil de entrada a las universidades y que nosotros tengamos, como en muchos países en el mundo, un examen que posibilite que nuestros bachilleres tengan ese examen de salida del bachillerato y de entrada, si así lo decidieran, a las universidades. Ahora, eso por un lado. En el aspecto interno, porque muchas veces se escogían estas especializaciones y realmente la vocación era diferente y faltaba esta preparación, o sea, conectarse con el plan de educación superior y luego también preparar a cierto tipo de bachilleres directamente para afrontar la vida profesionalmente en cierto tipo de trabajos. Esa también es la idea. Es correcto. ¿No? Esa también es la idea. No todo el mundo debe ir a la universidad. Hay personas que tienen habilidades de otra índole, por ejemplo, habilidades técnicas, y pueden, digamos, oponer para trabajos o para situaciones de índole intermedia que la sociedad tanto necesita. Es decir, tal vez una reflexión nacional, tal vez necesitamos menos abogados o menos ingenieros y muchos más técnicos en refrigeración, técnicos en temas industriales que permitan un desarrollo productivo en el país. Sí, por supuesto. Ahora, y en cuanto a la compatibilidad con los títulos internacionales, porque eso ocurre en el Ecuador no solo a nivel universitario, sino incluso a nivel de bachillerato. Entonces, este nuevo bachillerato universitario, nuevo bachillerato unificado, ¿tiene compatibilidad con bachilleratos de otros países? Porque a veces hay también ese problema, que el título de bachiller aquí no es aceptado en algunos países y luego se tiene que hacer una serie de exámenes de ingresos para poder estudiar en el exterior. O sea, ¿cómo funcionaría esa parte? Exactamente, y la idea del bachillerato es permitir que todos los bachilleres tengan este piso común, digamos así, este grupo de materias comunes que en el futuro le permitan la homologación a cualquier país del mundo, pensando que estamos en una sociedad globalizada. El Ministerio de Educación pertenece a las mesas de discusión tanto de UNASUR como de los otros grupos de países a nivel mundial. Ecuador preside la Comisión Interamericana de Educación de OEA y en este momento, a finales de este mes, estaremos viajando a París también para participar en la Mesa Mundial de UNESCO. En ese sentido, la homologación de los títulos es algo que se impone, Alfredo, justamente que nuestros estudiantes no tengan ninguna limitante para acceder al sistema universitario mundial. Ahora, ministra, si hay tanta apertura y transparencia, ¿por qué se rehúsa a hablar con la FESE? En realidad, Alfredo, ahí yo quisiera hacer una precisión. He traído una ayuda a memoria porque las reuniones han sido múltiples con el Ministerio de Educación y la Federación de Estudiantes Secundarios. He pedido la construcción justamente de esta ayuda a memoria para que los periodistas conozcan que el Ministerio de Educación se ha reunido con la FESE el 18 de febrero, el 31 de marzo, el 20 de abril y el 6 de septiembre. Además, hubo 2 reuniones canceladas por la FESE. El 21 de septiembre nos citó la Comisión Especializada Permanente de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. El Ministerio de Educación concurrió, la FESE no. Y el 23 de septiembre, a una reunión solicitada por la FESE, fue cancelada a las 12 del mediodía. La reunión debería darse en la tarde. ¿Y con la UNE? ¿Cómo van las relaciones? Bueno, con la Unión Nacional de Educadores también se han mantenido reuniones. Este año hubo una larguísima reunión presidida en ese momento por el viceministro encargado del ministerio. Yo no estaba en el Ecuador en ese instante y se los ha recibido. El problema, Alfredo, yo también creo que tiene que ver con la legitimidad de los interlocutores. Es decir, es legítimo hablar con quien quema de llantas y a quema de bancas,
pretende oponerse a una política educativa o nosotros necesitamos instaurar en el país otro tipo de discusiones, no solamente con uno de los gremios, porque la Unión Nacional de Educadores es un gremio, pero existen otros muchos gremios dentro del país que agrupan a maestros. Podemos hablar de la red de maestros, podemos hablar del FUTE, podemos hablar del Frente Unido de Trabajadores por la Educación Alfaristas, es decir, existen muchos movimientos gremiales que agrupan a trabajadores por la educación y no únicamente estas voces. Yo también le diría, averigüemos un poquito cómo es elegida la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, qué representatividad tiene y si en realidad representa a todos los estudiantes secundarios del país. Bueno, pero eso ya serían asuntos internos de ellos. En definitiva, lo importante es que haya una actitud de apertura y transparencia, y así como aparte de la UNE hay otras organizaciones clasistas, también que se dialogue con todos. Especialmente en esto un programa como este del bachillerato unificado, que realmente involucra a millares de familias en el Ecuador y es de interés general y colectivo, no solo de profesores, de estudiantes, sino de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, y así ha sido. Hemos estado durante mucho tiempo dialogando con la UNE. Ministra, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.